y había una charla que mantenías con los docentes, ¿no? En la que trazabas un panorama de cómo está el tema salarial con respecto a los docentes de la provincia. Bueno, tenemos que decir que a diario se genera un poco más cuesta arriba la situación salarial que estamos atravesando. Justamente hacíamos referencia en el último programa de radio, digamos, a las expresiones que había tenido la ministra de Educación respecto de que los docentes de la provincia que hacen dedo lo hacen, digamos, porque eligen hacerlo. Y la verdad que sorprendió un poco, si todavía nos puede sorprender algo, este tipo de declaraciones, porque seguramente deben saber que si las rutas de la provincia están sembradas de docente haciendo dedo es porque no les alcanza su sueldo para pagarse el transporte. Lógico. Y además, y ya lo planteábamos en gobiernos anteriores, ¿no? El tema del boleto docente, famoso boleto docente que tantas veces se propagandiza, ya desde gestiones anteriores y en la actual también, lo planteamos desde siempre. Es una cuestión que no resuelve el problema de fondo, porque no alcanza a todos, porque no les coinciden los horarios, porque lamentablemente no es la solución pasa porque tengamos los sueldos dignos que realmente merecemos, por el incremento que tiene que hacerse de los salarios docentes para que cada uno pueda pagar desde su propio sueldo, digamos, su movilidad. No hay otra, ¿no? Claro. Nadie va a descubrir el agujero del mate, digamos, respecto de esta cuestión, y lo planteamos siempre, antes y ahora también. Y es una cuestión que no se resolvió al día de hoy. Respecto del tema salarial, la situación es muy crítica. Tenemos que decir que nosotros venimos sin un solo peso de aumento desde principios del año 2024 hasta el año 2023, inclusive año a año, por la pauta salarial nuestra que habíamos logrado acordar con las gestiones anteriores, sí, se aplicaba la cláusula gatillo más una política de recomposición salarial para lograr incrementos por encima de la inflación año a año. Así terminamos 2021, 2022 con algo más de un 20% por encima de la inflación, 2023 con un 25, un 26%, pero desde enero de 2024 a la fecha nosotros tenemos exclusivamente la aplicación de la cláusula gatillo, que es una herramienta que supimos conseguir los docentes chaqueños con 1000 batallas libradas ante distintos gobiernos, desde ATES y desde todo el frente gremial, y que es la herramienta que nos permite empatarle a la inflación. Pero también siempre fuimos claros ante todos los gobiernos respecto de que el reclamo no se agota en la cláusula gatillo, sino que aspiramos justamente a lograr incrementos por encima de la inflación para recuperar poder adquisitivo perdido en tantos años, ¿no? Claro. Lo decíamos en la reunión donde a principios de este año, que fue una de las 2 reuniones únicas que se hicieron con el ministro de Economía y la ministra de Educación, que nosotros que seguimos la evolución del salario docente y seguimos atentamente, digamos, la economía de nuestro país que repercute en nosotros, en nuestros bolsillos, desde 2016 para acá tuvimos una inflación de algo más de un 10.000%, digamos, ¿no? Y para los salarios se incrementaron en un 7.000%. O sea que mirá lo que nos resta todavía, claro, de si hoy se estableciera la pauta con recomposición salarial. Decimos recomposición ya casi por costumbre, pero en realidad se implementaría una recuperación, digamos, de los sueldos, ¿no? Bueno, no es lo que tenemos, y como agravante de esta situación tenemos los tarifazos de luz, de agua, de gas, que cuando se incrementan los servicios que tenemos que pagar y que sin opciones, digamos, y sin incremento de sueldo, lo que tenemos es no solo un congelamiento salarial, sino que una rebaja de los mismos. La verdad
verdad que la situación es muy crítica. Nosotros ratificamos a diario el reclamo al gobierno para que convoquen a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo que manda la ley del Estatuto del Docente, que es el ámbito natural, digamos, para discutir el tema salarial y las condiciones de trabajo. Se lo decíamos a la ministra Naidenov a principios del mes de mayo, en esta audiencia que habíamos solicitado allá por febrero desde la Comisión Directiva de ATECH, y es más, le planteamos la necesidad de recibir un gesto mínimamente, ¿no?, desde las autoridades con poder de decisión para empezar a desandar ese camino de la recomposición que decimos, planteando la propuesta concreta del blanqueo que necesitamos que se haga de esos 400 puntos que pagan en negro, que es el famoso concepto aula, mal llamado presentismo, con una política nefasta, decimos, ¿no? La de la reinstalación de estos montos en negro que de muchos años a esta parte habíamos logrado erradicar de la política salarial para el sector docente, y que es tan negativo para todos, para los jubilados porque no los abarca, para quienes estamos en actividad porque cuando nos vamos a jubilar no se tienen en cuenta para el cálculo del haber jubilatorio, entonces es una de las mejores maneras de asegurarnos una jubilación pobre, digamos, aparte de convertirse el Estado en el principal evasor, se ahorra buena plata a costa de nuestra salud porque desfinancia la obra social, porque no hace los aportes que tiene que hacer, y en una definición contradictoria, si se quiere, ¿no? Porque hasta fines del año pasado el gobierno, el oficialismo, insistió en 2 oportunidades en la legislatura con un proyecto de ley para incrementarnos a todos los estatales chaqueños afiliados al INSEP en un 200% los aportes para el Fondo de Alta Complejidad, cuando el camino es exactamente contrario, digamos, ¿no? Si vos incrementás los sueldos, se van a incrementar los aportes y vamos a empezar a resolver, digamos. Pero la verdad que la situación es muy crítica, nos preocupa el panorama en general, nos preocupa la situación del INSEP, nos preocupa la falta de los envíos de los fondos de ANSES que le corresponden a la provincia por parte de la Nación, y nos preocupa no escuchar los reclamos tampoco de nuestra provincia al gobierno nacional para esto, y todos sabemos cuál es la situación que está atravesando nuestro INSEP, ¿no? Sí, sí. Que es más que crítica, y lógicamente desde el lugar de afiliados reclamamos siempre a todos los gobiernos la regularización inmediata de la totalidad de los servicios que no tenemos, la erradicación del famoso y delictivo plus médico, digamos, que está instaurado en la provincia desde hace más de 30 años y que nadie pudo resolver, o nadie quiso resolver en todo caso, porque la verdad que todos los gobiernos terminaron sentándose a la mesa con los prestadores médicos, con las corporaciones médicas, para llevar adelante firmas de convenios que nunca resolvieron nada, digamos, ni siquiera el tema de la quita de ese famoso plus médico, ¿no? Así que sin duda es que la situación es compleja. Nosotros además estamos trabajando como ATECH con el tema del todo el proceso de la implementación de las leyes de estabilidad laboral, que las propiciamos nosotros como ATECH de muchos años a esta parte, y que finalmente en septiembre de 2023, en un escenario electoral, se pusieron de acuerdo nuestros legisladores de todos los partidos y por unanimidad se votaron. Sí. Así que ahora seguimos atentamente para que en definitiva se cumpla en los hechos y fundamentalmente con el espíritu de estas leyes sin digamos, ninguna dificultad de por medio, ¿no? Así que bueno, trabajando como siempre, digamos, desde las filas del gremio y visitando las escuelas a nuestros colegas, trabajando también por las elecciones de la Junta de Clasificación de Primaria, con sede en Resistencia, que es la única instancia que no se había elegido en noviembre pasado porque había una medida judicial de por medio, con el agravante de la decisión arbitraria y ilegal de la ministra de Educación, que intervino la Junta de Resistencia de nivel primario con su famosa resolución 1183, nombrando a dedo, ad hoc, digamos, a todos los miembros de esta Junta, como está actualmente,
lo que nos llevó a reclamar a la Comisión de Educación de la Cámara, digamos, la necesidad de que se convoque a la ministra, que se retrotraiga esta situación, porque es un precedente nefasto el que se sienta, con el pedido de interpelación que finalmente salió, digamos, el anuncio de la convocatoria a esa interpelación para el 2 de julio, un poco largo para nuestro gusto, para cuando ya estén hechas las elecciones, digamos, de la Junta y todo lo demás, y la idea era que se retrotrajera esa situación por el precedente que se sienta, ¿no? Bueno, entre tantas otras cuestiones, así que trabajando. ¿Cómo fue la reunión con la ministra en este mes de mayo? Bueno, fue extensa, a principio del mes de mayo fue extensa, porque te imaginas que habíamos pedido el 18 de febrero esta reunión desde la comisión directiva con un temario que se fue ampliando, digamos, por el mismo pasar de los días. El tema salarial siempre es central, ¿no? Independientemente de que ella lo planteó en varias oportunidades ya, que todo lo que tenga que ver con el tema salarial lo define, digamos, o se decide y se discute en el ámbito del Ejecutivo, del Ministerio de Economía. Pero ella es la ministra de Educación, obviamente tiene que recibir los reclamos y en todo caso canalizarlos donde crea. Lo que nosotros planteamos es la necesidad de las respuestas que tiene que haber, ¿no? Vemos con mucha preocupación este silencio total respecto de las respuestas que venimos aguardando. Nosotros apostamos siempre a la paz social, y vos lo sabés, Pedro, porque hemos atravesado muchas épocas más que difíciles, digamos. La verdad que con la situación que estamos atravesando hoy, que es muy crítica, tendríamos que estar con medidas de fuerza, digamos, y estamos tratando de que por la vía del diálogo podamos encarar realmente una discusión que nos lleve a obtener soluciones. Lo que decimos también es que decididamente no se tiene que tirar de la cuerda, como viene pasando en nuestra provincia y en varias otras que estamos viendo, ¿no? Que entran a hacer eclosión justamente medidas gubernamentales de unas y otras jurisdicciones y las nacionales que repercuten sin dudas en provincias como la nuestra también, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando en Tierra del Fuego, sin ir más lejos ahora, antes de ayer, en la provincia de Catamarca, donde en el marco de estos famosos pactos fiscales, ley de bases y todo esto que acuerdan las gobernaciones, digamos, a espaldas de sus representados con el gobierno nacional, repercuten en quienes, repercuten siempre en los mismos, digamos, en los propios trabajadores, ¿no? Bueno, Tierra del Fuego es una de las muestras más claras. Catamarca con la pueblada que fue ayer, antes de ayer, tuvo que retroceder el gobierno de la provincia de Catamarca para derogar un decreto que era producto de esos acuerdos, digamos, y que era absolutamente negativo para los derechos de los docentes, por ejemplo. Así que nosotros aspiramos a que definitivamente podamos avanzar por la vía del diálogo, digamos, con los que tienen poder de decisión, ¿no? Cuando ustedes piden a la ministra, por ejemplo, que convoque a paritarias o a la comisión de política salarial, ¿cuál es la respuesta? Bueno, decididamente lo dijo delante de todos los gremios, digamos, lo dijo también en la reunión con ATECH, que ella cuando entró al ministerio tuvo que ocuparse de ordenar todo lo que estaba desordenado, que le llevó tanto tiempo y le sigue llevando, y que por eso cuando ella tenga tiempo va a convocar. La verdad que no es una respuesta, digamos, acorde a los planteos que venimos haciendo, ¿no? Para eso es quien es la máxima autoridad en todo caso, que delegue funciones, pero que se ocupe de resolver, digamos, las cuestiones que definitivamente necesitan resolución, Pedro, porque siempre sabemos dónde desemboca la falta de respuestas, ¿no? Rosita, vos sabés que el otro día hablaba, yo le hice una entrevista larga aquí a la ministra, y hablábamos sobre las pruebas estas anuales que se hacen, ¿no? Para los chicos de tercer grado y creo que a los de sexto también.
Y el Chaco viene ocupando los últimos lugares desde hace muchísimo tiempo. Pero a mí eso no me sorprendió. Lo que realmente me sorprendió es que acá, 160 kilómetros, en Formosa tienen los mejores resultados. O sea, sinceramente, la sorpresa fue esa. Entonces, le pregunté a la ministra que qué tipo de educación o qué tipo de currícula llevan a cabo en Formosa que no llevemos a cabo acá. Me dijo que todavía no había hablado con el ministro, que ya iba a hablar en la próxima reunión del Consejo Federal. ¿Qué considerás vos que pasa en el aula para que un chico salga de sexto grado y no sepa leer y no tenga comprensión de texto, por ejemplo? Mira, Pedro, la verdad que nosotros lo planteamos desde siempre. Acá atravesamos la destrucción de nuestra educación pública Sí, en los desde 90. la década de los 90 con la famosa Ley Federal de Educación Así que es, vació de contenido, que todavía hay resabios. claro. Y acá nadie puede hacerse el desentendido. Esta misma ministra de Educación fue parte del gobierno, digamos, que aplicó esta ley acá por resoluciones en la provincia del Chaco, y esto también lo hablamos con ella, digamos, lo hablamos con ella, lo hablamos con todos los ministros a su turno de los distintos gobiernos inclusive. Nadie puede hacerse el desentendido. Es más, el ministro de Educación en su momento del gobierno del que formaba parte la actual ministra de Educación de la provincia, nos planteó ante los reclamos nuestros, ¿no? De la necesidad de rectificar el rumbo porque veíamos la destrucción del tronco común de materias de formación general y una de ellas la historia, que fíjate vos lo que nos está pasando como Sí, sí. argentinos, digamos, ¿no? Uno de los ministros de entonces nos planteaba, y bueno, nosotros tenemos que hacer como que, porque si no, no nos mandan la plata desde la nación. Y nadie se hace cargo y después se carga sobre las espaldas de los docentes el tema de que los chicos no saben leer, no tienen comprensión lectora, no. Siempre escuchamos ni qué hablar de cada vez que hay que discutir salario, esto es lo que se pone sobre la mesa de parte de los funcionarios de turno, lamentablemente. Esta es la situación que tenemos. Mirá, nosotros en el 2006 se derogó felizmente esta ley de Sí. educación, surgió la 26.206, que es la ley nacional vigente, digamos, y en el 2010 surgió la ley de educación de la provincia, que es la 1887, después de varios debates legislativos que se hicieron donde nosotros participamos como ATECH, pero ya lo habíamos hecho cuando se discutía el correlato de la ley federal en la provincia ya por el año 97 y planteábamos nosotros, previendo ese vaciamiento de contenidos que traía consigo, digamos, la ley federal que ya había fracasado en el mundo pero que la trajeron enlatada acá a la Argentina. Planteábamos nosotros la necesidad de que se estableciera en la ley que el tronco común de materia de formación general no iba a ser inferior al 80%, que justamente porque veíamos el vaciamiento y la desaparición que lamentablemente no quedó. Batallamos un montón para que no desapareciera el sistema bibliotecario, que la provincia del Chaco era una de las pocas que lo tenía, tenía organizado, digamos, los centros de educación física, la figura de los auxiliares docentes. Logramos que no quedara en la ley lo que propiciaba el gobierno provincial de entonces, que era convertir los cargos directivos en cargos políticos, sacándolos del escalafón docente. ¿Te imaginás vos, punteros políticos manejando las escuelas, fueran del color que fueren, digamos? Bueno, como estas 1000 batallas libradas. Por eso decimos, la verdad, que quienes se hacen los desentendidos mirando para el costado, y tienen mucho que ver con lo que fue el deterioro terrible de la educación pública. Si no hubiese sido de la educación pública estatal, gratuita, digo, si no hubiese sido además por el trabajo de los propios docentes, los papás, los alumnos, para el sostenimiento nomás de cada una de las escuelas, como sigue siendo al día de hoy, Pedro, porque ha habido una desresponsabilización del Estado
pero tremenda y a pasos agigantados. Y hoy, ni qué hablar, ¿no? Hoy, con la situación social que se vive, cada escuela de nuestra provincia, y me atrevo a decir que del país a lo largo y a lo ancho de nuestra república, es un lugar de contención social casi que de manera exclusiva, te digo, para los chicos. Es tremenda. La situación que se vive es realmente más que preocupante, ¿no? Ni qué hablar del tema del hambre. Ni qué hablar del tema del hambre. Pues yo te digo, acá nadie puede hacerse el desentendido. Acá los chicos que no comen y no se alimentan, digamos, como tiene que ser, y la verdad que es mentirnos entre nosotros que van a aprender, que van a asimilar, que van a... Hay gran parte del tiempo que ocupan nuestros colegas para, sacando de su bolsillo, hacerle un mate cocido, darle un pedazo de pan a más de uno de los chicos que se duermen de hambre en los bancos. Y estas cuestiones, claro que las conocen nuestras autoridades, pero es más fácil tirar la pelota afuera y cargar sobre las espaldas de los docentes como, no, si nosotros no somos los que definimos ni los planes de estudio ni las políticas educativas de ninguno de los gobiernos, y las resistimos un montón, como por ejemplo con lo que fue la Ley Federal de Educación. Ahora, nadie puede hacerse el desentendido, menos aquellos que formaron parte de la aplicación de semejante engendro que fue esa ley federal que ha generado los agujeros que generó en nuestro sistema educativo. O sea que me llamó la atención esto de, ¿cuánto tiempo duró esto de que los chicos pasaban sin tener los... El tema del sistema cada vez más laxo que fue, Claro. pero duraron años, Pedro, y nosotros tenemos el archivo periodístico de ATECH, donde planteábamos, pero además formalmente, a los ministros de turno para decirle no podemos sostener un sistema laxo para decir que los chicos hagamos como que aprenden para... pero no somos nosotros los que definimos. Claro, entonces la verdad que quienes tienen poder de decisión van a tener que empezar a hacerse cargo de estas cuestiones, porque eso de cargar culpas en las espaldas ajenas, bueno, sabemos a dónde termina. Rosita, ¿hay mucha deserción en este tiempo? Y hay lo que hay, y se nota, pero de manera extraordinaria, te digo, es los chicos que vienen con hambre a las escuelas, los chicos que vienen sin calzado. Hoy, ni qué hablar de ahora que empieza el frío. La gran mayoría de nuestros colegas a lo largo y a lo ancho de la provincia están haciendo las campañas de recolección de medias, de ropa, de zapatillas, de abrigos, para los chicos. Y la verdad que las escuelas que tienen comedor tienen la asistencia de los chicos porque van a comer, Pedro. Las que tienen refrigerio pasa lo mismo. Decididamente no es Claro, es muy difícil. O sea, es lo que acabas de decir, ¿no? Están trabajando más en la contención social pero que en la ni qué educación. hablar. Pero además hay una cuestión, digamos, que nos preocupa de sobremanera. Bueno, a la ministra se lo planteábamos también, la necesidad de la regulación de la cantidad de alumnos con discapacidad que se incorporan para la inclusión, digamos, como corresponde, a las escuelas de distintos niveles. Pero para eso hace falta el acompañamiento del Estado, con el personal adecuado, digamos, para hacer ese acompañamiento, Sí. ¿no? Garantizando todas las herramientas que tienen que ser. Porque hasta hoy es, incorporamos los chicos y que se arregle el docente, digamos, sin el personal adecuado para... eso no es generar inclusión, estamos generándole un problema al chico con discapacidad
y docente. al resto de los chicos y al propio docente, digo, ¿no? Bueno, esta es una de las cuestiones que le planteamos a la ministra, que nos dijo que ellos están trabajando en la conformación de los gabinetes psicopedagógicos, uno por región Sí, pero eso lo tenían que educativa, haber pero te hecho, imaginás vos que eso lo tenían que haber hecho antes de incorporar a los claro, chicos. pero el tema, pero claro, pero además vos no podés pretender que un gabinete psicopedagógico de una regional te atienda los chicos incluidos o incorporados, digamos, con discapacidad en las distintas escuelas Imposible. que cada vez son más, ¿no? Bueno, y después flagelos distintos, digamos, que se van ahondando en, de manera diaria y particularmente en el nivel secundario, en las escuelas de turno diurno, digamos, con el tema de los Los consumos consumos. problemáticos que, bueno, hay situaciones que enfrentan nuestros colegas que realmente son muy preocupantes y que, bueno, todo suma, digamos, para toda esta problemática que no tiene solución en corto plazo, No, en absoluto. y En que, absoluto. bueno, se profundiza a diario, lamentablemente. ¿Pidieron audiencia con el gobernador o Tenemos un pedido de audiencia con el gobernador desde fines del año pasado con todos los gremios estatales por el tema del INSEP y que nosotros ratificamos ese pedido de audiencia y nos parece importante poder hablar con el primer mandatario respecto de la situación de nuestra obra social y de nuestro régimen previsional? Primero porque sabemos, bueno, cuáles son los lineamientos de Nación respecto de la reforma laboral y previsional, que nosotros la rechazamos de plano, como la rechazamos históricamente de los distintos gobiernos, que sí, sí. Macri fue el último, digamos, que planteó el tema de la armonización previsional con aquella ley ómnibus que había propiciado y que logró que el Congreso la sancionara, que fue en julio de 2016, donde los estatales chaqueños con Atella a la cabeza salimos a la calle para decirles, estaba el gobierno de Pepo entonces en la provincia, que acá no podían armonizar porque los estatales chaqueños habíamos logrado que se incluyera dentro de nuestra Constitución el blindaje de nuestros derechos previsionales, y que para ello tenían que ir a reformar la Sí, Constitución, sí. digamos, ¿no? Pero que para nosotros vale oro en polvo, ¿no? Tenemos ahí el 82% móvil, la movilidad automática, las mejores 120 remuneraciones para el cálculo del haber, el régimen diferenciado, digamos, de docentes, para poder jubilarnos, que no es un régimen especial porque tenemos coronitas, sino porque aportamos 3 puntos más que el resto de los sectores para jubilarnos por años de servicio y no de edad, por lo que implica la tarea docente. Bueno, todo esto que tenemos blindado en nuestra Constitución, digamos, como régimen previsional no hay en la Nación, y de producirse la armonización, lógicamente que nos van a igualar con el régimen nacional. Bueno, de esto y de tantas otras cosas necesitamos hablar en general desde todos los sectores de trabajadores con el gobernador de la provincia. Nosotros además siempre a los reclamos, a las protestas, a cada inquietud que planteamos, digamos, siempre acompañamos propuestas que las hemos volcado inclusive en un proyecto de ley que duerme en los cajones de la Cámara de Diputados desde noviembre de 2009 y en los cajones del Ejecutivo de todos los gobiernos que van pasando, donde planteamos una reforma integral de la ley previsional y de manera inmediata con 4 o 5 puntos. El primer punto, la necesidad de que por ley se establezca que el INSEP va a tener, digamos, la prohibición de poder compensar dineros o déficit de la parte previsional con dineros de la obra social, porque eso resiente los servicios de la Sí, obra sí. social para la que aportamos y lo suficiente y más todavía. La otra cuestión es la necesidad de que el Estado se restablezca, digamos, lo que fue en su momento y que el Estado se responsabilice del sostenimiento de la caja policial. La policía presta servicios para toda la sociedad chaqueña, no solamente para los que somos afiliados al INSEP. Y en su momento, hasta el 17 de mayo del año 2000,
cuando fue el paquete de ajuste votado, digamos, se desresponsabilizó al Estado y nos cargaron a todos los afiliados al INSEC el peso de la caja policial. Y esto inclusive gente de la misma policía trabajó con nosotros, con todos los gremios estatales en esta propuesta, digamos, de reforma integral que hicimos, sí, coincidiendo en la necesidad de que con los fondos de rentas generales, porque la policía presta servicio para toda la sociedad chaqueña, se sostenga la caja policial como era en su momento desde el presupuesto del Ministerio de Gobierno, era entonces, ahora que lo pongan como quieran, digamos, pero que el Estado retome esa responsabilidad, entre otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, para nosotros como ATECH, desde años a esta parte venimos propiciando recuperar con un proyecto propio en la Cámara, recuperar nuestro anterior régimen jubilatorio con los 25 años de servicio, sin límite de edad. Nosotros aportamos por 33 años de servicios para poder jubilarnos con ese régimen. Después nos llevaron a 28 años, pero nunca nos bajaron los aportes, digamos, claro, seguimos aportando. Y con el agravante de que tenemos una situación como el segundo cargo docente para los docentes que tienen esa situación en su vida de docente activo, un cargo jerárquico y 12 horas cátedras, por ejemplo, 2 cargos permitidos por la ley. Hacemos los mismos aportes para el primer cargo como para el segundo, pero aquí que cuando te jubilás, el INSEP con una, digamos, singular interpretación, te prorratea el primer cargo por los mejores 10 años y el otro cargo por toda la carrera docente tirando abajo el haber jubilatorio. Queremos saber quién se queda con los aportes que hizo ese docente, digamos, claro, por ese segundo cargo. Eso también está, y eso se lo planteamos a la ministra. No estamos pidiendo una jubilación sin aporte ni nada que se parezca. Estamos pidiendo que reconozcan o que nos prorrateen, digamos, ese segundo cargo en base a los aportes que hicimos, claro, en las mismas condiciones que el primer cargo. Ese es un proyecto de ley nuestro en la Cámara de Diputados, que cuando el actual gobierno era oposición lo tomó toda la bancada del radicalismo, lleva el número 2804 del año 2022 y que aspiramos nosotros a que pueda prosperar, ¿no? Esto también queremos conversarlo con el gobernador, sería un acto de estricta justicia. Los colegas que tuvieron esta situación en su vida de docentes activos están aguardando, digamos, esta respuesta, claro, que viene con reclamos ya desde 2017. Rosita, te agradezco mucho la presencia y todo esto que aprendimos, algunas cosas con vos y otras que venimos manteniendo ya hace muchísimos años, ¿no? Los reclamos. Así que esperemos que tengan la posibilidad de ser atendidos, ¿no? Que se retome el tema de paritaria, el tema de condiciones de trabajo que son tan importantes, y también, por supuesto, que mejoren las condiciones para que la escuela sea verdaderamente el lugar donde los niños aprendan. Van a aprender. Exacto. Bueno, Pedro, muchas gracias.